¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos cómo fue la conversión de San Pablo. En nuestra sección infantil, el cuento A la salud de los novios. Cuando Samuel acudió al matrimonio de su primo, se quedó muy admirado de todo el festejo. Especialmente llamó su atención el lanzamiento del ramo. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo realiza su primer milagro. En el Santoral, te diremos qué relación tiene Santa Inés con los corderos y una prenda que usan el Papa y los arzobispos. Y al final, te contaré por qué te recomiendo tomar el extracto de agave Mimex y cómo me salvó la vida. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un joven se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto con la gente? Algunas personas hablan demasiado. Otras son ignorantes. Algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian». El maestro le dijo: «Pues vive como las flores». «¿Y cómo es vivir como las flores?», preguntó el discípulo. «Mira, pon atención a esas flores», dijo el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. «Fíjate bien. Ellas nacen en el estiércol y sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, con las tuyas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de los otros son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Así que ejercita la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Te lo repito. Ejercita la virtud de rechazar lo que viene de afuera, no de ti. Y en cambio, haz crecer lo que viene de ti. Perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es exactamente vivir como las flores. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que hayan tenido un regreso a clases, un regreso al trabajo después de las vacaciones de la mejor manera y que ya, aun cuando hay un poquito de frío, tengamos una actitud calientita, una actitud llena de luz para continuar este año que hemos iniciado con tantas
bendiciones. Y bueno, tenemos que decir que siempre, como lo dice la Sagrada Escritura, hay cosas positivas y cosas negativas cada día, y si bien tenemos un poco de frío en algunas partes, mucha humedad, lamentablemente nuestros hermanos de Los Ángeles, California, están sufriendo a causa de los incendios. Nos unimos en oración para que pronto puedan recuperar sus hogares, sus pertenencias, y que pronto puedan cesar estos lamentables incendios que están afectando a tantas personas. Un saludo a todos nuestros amigos de la Unión Americana y por supuesto también nuestro deseo para que a partir de mañana, el día 20, con la toma de posesión del nuevo presidente, las cosas marchen de la mejor manera. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas transportistas, tanto de Estados Unidos y de México, nuestra bendición para que lleguen con bien a su destino, y también un gran saludo muy cariñoso a todos los enfermitos que nos escuchan en su casa, en los hospitales o en cualquier lugar. Y recuerden que al final del programa les daré los teléfonos de la parroquia de los Santos Cosme y Damián para cualquier información, sea para obtener alguno de los libros que he escrito, como el de Cuentos para Entender el Evangelio, sea sobre el extracto de Agave Mimes del que les voy a hablar el día de hoy, o también sobre el curso de autoestima totalmente gratuito que vamos a iniciar hoy de 4 a 6 de la tarde, un curso que podrá durar entre 6 y 8 sesiones dominicales y al que no hay que inscribirse, simplemente llegar un poco antes de las 4 de la tarde para tener un buen lugar. Si pueden traer un cuaderno y una pluma, les puede ayudar mucho, pero seguramente este curso que a la gente le cambia la vida. Y les recuerdo que el día de ayer, en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe de la Arquidiócesis, se abrió la puerta santa de la Basílica, para que puedan transitar por ella aquellos que quieran recibir la indulgencia plenaria de este año. Y ahora nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. A la salud de los novios. Cuando Samuel acudió al matrimonio de su primo, se quedó muy admirado de todo el festejo. Especialmente llamó su atención el lanzamiento del ramo. Entonces preguntó a su papá: Oye, papá, ¿el matrimonio se celebra de la misma manera en todas partes? No, hijo, cada cultura y cada religión tienen sus propias costumbres. ¿Me podrías dar algunos ejemplos? Bueno, en la iglesia ortodoxa se pone una corona a la novia. En el ritual judío actual se rompe la copa con la que brindan los novios. Y en México se acostumbra lanzar arroz sobre la pareja como señal de fecundidad. Samuel quiso saber más y preguntó cómo se celebraba en tiempos de Cristo. Su papá abrió la Biblia en el Evangelio de San Juan, pero antes le explicó que era tradición entre los judíos tomar una copa de vino para brindar por la salud de los novios. Esa copa no formaba parte del banquete ordinario, sino que era una copa de oración para pedir a Dios que bendijera a los novios. Después el papá de Samuel leyó el Evangelio en donde se menciona que Cristo, su madre y los apóstoles fueron invitados a una boda en el pueblo de Caná. Samuel inmediatamente preguntó: ¿Y Jesús brindó por los novios? No solo eso, bendijo de una manera sorprendente el matrimonio y realizó su primer milagro. Como el chiquillo abrió los ojos en gesto de sorpresa, su padre le explicó que en aquella ocasión había acudido mucha gente a la boda porque los novios eran muy queridos por todos, a tal grado que por tantas oraciones de bendición se acabó el vino. ¿Y qué hicieron? El banquete podría haber seguido, pero hubiera faltado el ritual más hermoso, el de las bendiciones por la pareja. Afortunadamente María, la madre de Jesús, estaba allí. Ella siempre buscaba la manera de ayudar a los necesitados y por eso, al darse cuenta del problema, se lo comentó a Jesús. Aunque Jesús no había realizado antes ningún milagro, María confiaba plenamente en él y sabía que él haría algo para ayudar a los novios. Quizás organizaría a todos para ir a buscar más vino a las casas cercanas o a comprarlo en la ciudad más cercana.
pero María no sabía el milagro maravilloso que haría su hijo. Samuel estaba muy interesado en la explicación de su papá y cuando escuchó la palabra milagro, puso más atención. Jesús les pidió a los sirvientes que llenaran unas vasijas con 600 litros de agua. Ellos le obedecieron y después Jesús convirtió esa agua en el vino más sabroso que se hubiera probado. María y todos los asistentes se quedaron maravillados porque Dios, a través de su Hijo, bendecía el matrimonio con un milagro. Pero además, con ese milagro, Jesús dio otro mensaje. ¿Me puedes decir cuál? En las bodas de los judíos era costumbre que el novio ofreciera el vino como una señal de fidelidad a su esposa. En ese caso, Jesucristo tomó el papel de un novio que está feliz por su matrimonio. El pequeño Samuel se quedó un poco confundido y no se quedó con la duda. ¿Cómo que Cristo tomó el papel de un novio? ¿Acaso Cristo se casó en alguna ocasión? Su papá le contestó que las profecías de la Biblia comparaban el amor de Dios a su pueblo con el amor de un esposo a su esposa. Por eso las profecías decían que el Hijo de Dios vendría como un esposo a casarse con su pueblo, que es la iglesia. Samuel volvió a preguntar. Entonces, cuando Jesús ofreció el vino en las bodas de Caná, ¿estaba brindando por el matrimonio que tendrá con la iglesia para siempre? Sí, con ese primer milagro Jesús iniciaba simbólicamente la unión eterna con su iglesia. Pero Cristo ofrecería un vino mejor para bendecir esa unión para siempre. Ese vino lo ofrecería en la última cena, poco antes de morir por toda la humanidad. Así, gracias a la explicación de su papá, Samuel comprendió que en el vino que Cristo ofrece en la Santa Misa está la prueba del amor tan grande que Dios tiene a todos los que formamos su iglesia. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Queridos hermanos, hermanas, en el Evangelio de este domingo descubrimos a Jesús que participa en las fiestas de su comunidad, que asiste con María, su madre, y sus discípulos a una boda en la que todo se desarrolla bien hasta que falta el vino. Quizá los anfitriones hicieron mal el cálculo de los invitados o no se imaginaban que eran tan queridos que vendría mucha gente a brindar por ellos. Es importante mencionar que las bodas de aquel tiempo duraban varios días porque los invitados tardaban también varios días en llegar. Y también es importante decir que cada invitado adulto tenía que ofrecer un brindis de oración por el bienestar de la pareja, y en esa fiesta ya no hay vino. Así, el ánimo empieza a decaer, la situación se torna triste y penosa, los invitados se miran desconcertados,
Los que servían se reprochan, el ambiente se vuelve tenso y todo porque se acabó el vino. La Virgen María, que estaba en calidad de invitada, comparte la preocupación de los anfitriones y no quiere que la fiesta termine ni que la alegría y el entusiasmo se disipen. Por eso, se levanta de la mesa y le dice a Jesús su hijo: ya no tienen vino. Y a los que servían les dice: hagan lo que Él les diga. El vino, ese fruto de la vid que es símbolo de la alegría de Dios, del entusiasmo, de la vitalidad exuberante, parece muchas veces agotado en nuestras vidas. Cuando ponemos caras largas, cuando nuestra sonrisa se torna en mueca, cuando nuestra mirada es siempre de reproche, cuando solo criticamos, nos volvemos como esas tinajas que ya no tienen ni una gota de vino. Jesús, impulsado por María su madre, se compadece ante la penosa carencia en aquella boda y dice a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y he aquí el primer milagro. San Juan los llama a los milagros signos de Jesús. El milagro consistió en la transformación del agua dentro de las tinajas en un vino de calidad insuperable. Con este signo, Jesús manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Y por supuesto, la fiesta continuó. En esos momentos en que nos sentimos vacíos, andamos cabizbajos y ni por descuido nos asomamos a una fiesta, se antoja decirle a Jesús: danos de tu vino, llénanos de la alegría del Evangelio, embriáganos de tu vida plena, hazte presente en nuestras vidas para que todo cambie. Pedimos también que María interceda por nosotros ante su Hijo para que nunca nos falte la alegría de la fe, la alegría del amor, la alegría de sentirnos hijos de Dios y colaborar como hermanos unos con otros. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 19 de enero se celebra a Macario de Alejandría. Macario, ¿sabes qué significa? Hombre feliz. Es considerado patrono de los pasteleros, así que si usted es pastelero, muchas felicidades en este día. Él vivió en Egipto hacia el año 400. ¿Por qué es patrono de los pasteleros? Porque hasta los 40 años fue fabricante de dulces, pasteles y también vendedor de frutas. Después se fue al desierto a vivir en oración y penitencia, así que dejó los dulces sabores de la boca para encontrar los dulces sabores del espíritu, que no son menos deliciosos. También el día 19 se celebra a Mario, Marta, Abacum y Audifax. Todos ellos murieron en el año 270. Eran una familia rica persa, esposo, esposa y 2 hijos, que se convirtieron a la fe y distribuyeron sus posesiones a los pobres. Decidieron visitar Roma para venerar las tumbas de los mártires, aunque el emperador Claudio estaba persiguiendo cristianos. Claudio había ordenado a sus legiones que juntaran a los cristianos romanos en el anfiteatro, en donde los mataron e incineraron. La familia persa juntó las cenizas de los mártires y las enterraron juntas. Por este hecho, el gobernador Marciano los aprehendió y los torturó antes de matarlos. Los 3 hombres fueron decapitados y Marta fue ahogada. Mario significa del mar. El 20 de enero se celebra a Sebastián y a Fabián. Sebastián significa respetado y Fabián significa haba, sí, haba. Así este nombre, por ejemplo, le recordará a usted la fabada que lleva, pues habas. San Fabián fue papa durante 14 años, del año 236 al 250. Cuando murió el papa Antero, el clero de Roma se reunió con los fieles para elegir al nuevo papa. No pensaban elegir a Fabián porque todavía no era sacerdote siquiera, pero estaban reunidos y vieron descender una paloma sobre la cabeza de Fabián. En ese tiempo, el emperador Decio ordenó una terrible persecución contra los cristianos y al primero que mandó matar fue al papa Fabián. Por su parte, Sebastián fue un joven que entró a la vida militar para poder ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Cuando lo denunciaron por ser cristiano, el emperador le dio 2 opciones: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército,
o continuar con su fe, ser degradado de sus cargos y ser atravesado por flechas. Sebastián aceptó morir por la fe y fue martirizado. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas. El 21 de enero se celebra a Santa Inés. Su nombre, en latín Agnes, significa pura. Era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes a los que rechazó por declararse fielmente amante de Cristo. Entre ellos estaba el hijo del prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana. En aquel tiempo los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos. Inés fue sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde milagrosamente permaneció virgen. Aunque fue expuesta desnuda, sus cabellos le crecían tapando milagrosamente su cuerpo. El único hombre que intentó quitarle la virginidad quedó ciego de inmediato. Más tarde fue condenada a ser decapitada en el estadio de Domiciano. Cuando iba a ser decapitada, el verdugo intentó que renegara de su fe, pero ella respondió: «Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo?». Y entonces fue decapitada. Esta mujer fue sepultada en la Vía Nomentana, donde, unos 10 años más tarde, Constanza, la hija del emperador Constantino, mandó construir la basílica que lleva su nombre, embellecida con magníficos mosaicos. De hecho, ahí se veneran sus reliquias. El lugar de su martirio es actualmente una de las plazas más famosas de Roma, la Plaza Navona, y ahí se levanta otra basílica en su honor. Debido a la raíz de su nombre, Agnus, cordero en latín, el 21 de enero, día de su fiesta, el Papa bendice los corderos con cuya lana se tejen los palios que él entrega a los arzobispos. ¿Qué es el palio, Sergio? El palio, Padre José, amigos, es un ornamento de lana blanca con 6 cruces negras que se pone sobre los hombros y tiene 2 bandas que caen sobre el pecho y la espalda. El del Papa puede tener cruces rojas. Lo llevan el Papa y los arzobispos como símbolo de la misión de ser pastores. Los nuevos arzobispos reciben el palio el 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El día 22 de enero se celebra al obispo Gaudencio, a los mártires Anastasio, Víctor y Oroncio, pero especialmente a San Vicente, mártir del siglo IV. Vicente significa victorioso. Nació en España y fue ordenado diácono. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano fue martirizado por defender la fe. En enero del 304 fue arrojado al mar con una gran piedra amarrada al cuello. Milagrosamente, las olas devolvieron el cuerpo a la playa para proclamar ante el mundo el triunfo de Vicente el Invicto. Es patrón de Portugal, de la ciudad de Valencia en España y de la ciudad de Vicenza en Italia. También el día 22 se recuerda al beato español Francisco Gil de Federico, religioso dominico. Fue enviado a las Filipinas y después a Tonkin, la actual Vietnam, donde después de labores apostólicas fue arrestado y asesinado. Dirigió un apostolado fructífero durante 9 años de confinamiento antes de ser decapitado. Murió en Tonkin en 1744. Cuando iniciaba el cristianismo en lo que ahora se llama Vietnam, fueron martirizados cerca de 100,000 cristianos. El 23 de enero se celebra a San Ildefonso. Su nombre significa preparado para el combate. Fue arzobispo de Toledo, que en aquel tiempo era la capital de España. Por sus escritos y devoción a la Madre de Dios fue llamado el capellán de la Virgen. La tradición afirma que la Virgen se le apareció para agradecerle sus palabras y escritos y que le obsequió una casulla, ornamento que se utiliza para celebrar la misa. San Ildefonso siempre decía: si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen María hará mucho más por ti. A este santo se dedicó el hermoso edificio que está en la calle de Donceles, en el centro histórico. Los jesuitas lo construyeron como una de sus escuelas. Actualmente es el Museo de San Ildefonso, pero durante mucho tiempo fue la sede de la primera preparatoria en México. El 24 de enero se celebra a San Francisco de Sales, conocido como el Santo de la Amabilidad. De familia noble, nació el 21 de agosto de 1567 en el Castillo de Sales, en la región de Saboya, Francia. A los 13 años, su padre lo envió a París a estudiar en el Colegio de los Nobles y Ricos, pero él prefirió ir al Colegio de los Jesuitas porque formaban mejor la personalidad y enseñaban más religión. Recibió el doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Se ordenó sacerdote y fue nombrado obispo de Ginebra.
Tomó como ejemplo de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri. Se propuso predicar y escribir de manera tan sencilla para que todo el mundo le entendiera, y fue un gran escritor. Su amabilidad le abrió paso entre los protestantes, especialmente calvinistas, y conocía perfectamente la psicología femenina y por eso las mujeres leen con inmenso provecho sus escritos. En 1610, con la ayuda de Santa Juana Francisca de Chantal, este hombre fundó la Orden de la Visitación de Santa María, una orden para jóvenes y viudas que deseaban vivir el llamado de Dios sin el rigor de los conventos, es decir, en casas especiales pero no en un convento. Su primer monasterio está en Annecy. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1621, cuando apenas tenía 56 años de edad, pero su cuerpo fue llevado a Annecy. En 1632 se hizo la exhumación de su cadáver y cuando se abrió su tumba se comprobó que su cuerpo estaba aún como cuando vivía y con un aroma perfumado. San Juan Bosco lo admiraba tanto que cuando fundó su propia comunidad les puso el nombre de Salesianos, en honor de San Francisco de Sales. Este santo es patrono de los escritores y periodistas. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. En este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Fíjense que el 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra este acontecimiento y nos dice que su nombre era Saulo. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Recuerda que había 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob. Y Pablo había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía, por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamientos griegos. Y, al igual que su padre, tenía la ciudadanía romana. Un gran privilegio en esos días. Esto significa una gran formación intelectual de este hombre. Según la costumbre judía, Saulo, desde los 5 años, debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. También aprendió un oficio a que se dedicaba. Era fabricante de tiendas, ya que en su tierra natal era la gente muy conocida por su trabajo en tejer telas con pelo de cabra con la que se fabricaban las tiendas. La educación judía Saulo la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, y esto lo convirtió en enemigo de los cristianos. De hecho, él estuvo presente en el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo, San Esteban,
incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén. Así que Saulo tenía las manos llenas de sangre y con cartas para buscar a los cristianos. Pero fíjense que mientras iba por el camino cerca de la ciudad de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y en eso oyó que le decían: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Desde ese momento quedó ciego. Muy interesante lo que escuchó, porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo literalmente, estaba persiguiendo a los cristianos, y Cristo le dice: si estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué pasó después de que quedó ciego? Bueno, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera a donde estaba Saulo, y cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista, pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo. En la carta a los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. San Pablo escribió 14 cartas. En ellas se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Estas cartas tienen 2 partes, una dogmática, es decir, las verdades de la fe, y la otra parte se llama la moral, es decir, reglas de buena costumbre. La más extensa y doctrinal de las cartas es la que escribió a los cristianos de Roma. La más cortita, la escrita a Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las 2 que escribió a los Corintios, corrigiendo algunos errores. La más elevada y difícil es la de los Efesios. La más cariñosa, a los Filipenses. Y las últimas cartas que escribió desde la cárcel, las escribió a sus discípulos Timoteo y Tito. Y fíjense que la primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, porque fue escrita antes que todas las cartas y que todos los evangelios. Después de realizar 3 viajes apostólicos y ser encarcelado, murió martirizado, decapitado en Roma. Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo, fuera de los muros de Roma. Queridas amigas y amigos, hoy he decidido dedicar esta sección para hablar de preguntas y respuestas sobre Mimex, porque algunos de ustedes me han escrito a mi canal o bien llaman a la parroquia para solicitar información, pero quieren que se las dé yo de mi propia boca. Quiero comentarles diciendo por qué recomiendo Mimex. Quizás algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, otros no. Desde hace 10 años, sí, 10 años, yo tengo un problema grave, delicado, en mi aparato digestivo. Un problema que me hizo hace 10 años llegar a tener más de 20-25 evacuaciones al día sin control, sin continencia. Esto significaba que yo podía ir caminando por la calle, en mi coche, y de repente, ¿qué? Pues como se decía popularmente, me ganaba, pero no del 1, sino del 2. ¿Se imagina lo que significó esto? Bueno, empecé yo a visitar un médico, otro especialistas, y resulta que mangueras por arriba, mangueras por abajo, estudios de cáncer, estudios de alergias al gluten, estudios de alguna bacteria del oriente, porque yo viajo mucho al oriente,
o bien también incluso hasta estudios de VIH me mandaron a hacer y nada. En los estudios no había nada y por lo tanto, si no hay nada, no puede haber un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico, no puede haber una curación. Y ante estas evacuaciones yo empecé a bajar y a bajar y a bajar de peso, a empezar un poquito a perder la memoria, a tener menos fuerza y lamentablemente no había absolutamente nada que yo pudiera hacer para sentirme mejor porque las evacuaciones continuaban. Afortunadamente, no les digo la forma en que llegó, pero alguien me obsequió el extracto de agave y al principio yo pensé que era un alimento de estos milagro, a unas cosas milagro que por ahí ofrecen y se lo obsequié a la persona que me cocinaba. Esta persona tenía problemas en las manos, se le engarrotaban las manos como artritis. Con este extracto se solucionó su problema. ¡Ah, caray! Después, otra persona, un sacerdote que llegaba a la parroquia a pedir ayuda porque venía a tratarse de cáncer en las piernas, le regalé otras botellitas que me regalaron a mí, las empezó a tomar y resulta que siguió con el tratamiento, evidentemente, pero el dolor que tenía desapareció. Fue ahí cuando yo dije, bueno, si a estas personas les está funcionando, yo lo voy a empezar a consumir. ¿Y qué es lo que pasó? Que las evacuaciones empezaron a disminuir. No desaparecieron totalmente, pero empezaron a disminuir. Yo empecé a tener más memoria, empecé a tener más vitalidad y esto me ayudó a enfrentar mejor la vida. Para ese entonces yo en mi camioneta cargaba con cubetas de agua, cloro, cambios de ropa, porque seguí con mi actividad en la radio, en la televisión y en la parroquia. Nadie se daba cuenta, con excepciones de que a veces estaba celebrando misa y tenía que salir corriendo para poder continuar celebrando la misa. Gracias al extracto de agave, entonces las cosas cambiaron y desde entonces lo sigo tomando porque aún no encuentran un diagnóstico. Actualmente me está atendiendo la mejor gastroenteróloga de México y no la encuentran. No crean que he dejado de hacer estudios, sigo adelante, pero pues lamentablemente no han encontrado una causa y por lo tanto yo a través de este extracto me sigo alimentando y me ha ayudado a no bajar tanto de peso, a tener fuerza, energía y muchas cosas más. Así que les repito, el extracto de agave no es una miel de agave, tampoco es un medicamento. Es un alimento que pueden consumir niños, jóvenes, ancianos, personas enfermas en tratamiento. ¿Por qué? Porque es un alimento. ¿Quién se tiene que alimentar? Todos. ¿Quién se puede alimentar? Todos. De tal manera que este alimento no se contrapone contra ningún medicamento, contra ningún tratamiento, sino más bien fortalece a la persona en cualquier tratamiento que esté llevando o si no está enferma, pues simplemente le ayuda a tener una mejor salud. Por esta razón, porque a mí me ha ayudado y me sigue ayudando este extracto de agave Mimex, yo lo recomiendo y le ha ayudado a cientos, por no decir miles de personas que también lo recomiendan. Pero tengo ya aquí algunas preguntas que tengo que responder. Padre, ¿esto es una miel de agave? No. Hay muchas mieles de agave en el mercado, pero las mieles se hacen únicamente calentando distintas partes de la penca del maguey y se obtiene algo azucarado, pero este tipo de azúcar es dañino, tiene muy altos niveles de fructuosa. Mimex no se hace así, es simplemente un extracto de aguamiel y no tiene altos niveles de glucosa y por eso ayuda a los diabéticos que lo pueden consumir aunque tenga un sabor dulce. Padre, ¿Mimex se extrae de cualquier tipo de agave? No. De entre los 300 tipos de agave más o menos que hay en México, solamente se puede extraer de 3 tipos, extraído por manos de mujeres campesinas y tratado de una forma especial. Padre, ¿cuáles son las propiedades de Mimex? Bueno, Mimex tiene inulina, que ayuda, es una fibra que ayuda a tener buena digestión y por lo tanto ayuda a las personas que tienen colitis, gastritis, estreñimiento, un alimento totalmente natural. Mimex tiene saponinas, que convierten
la grasa en energía. Por lo tanto, a las personas que quieren bajar de peso les da energía y les ayuda a bajar de peso. Tiene también sustancias anticancerígenas y también tiene otros elementos como nutrientes y antioxidantes. ¿Qué tipos de estudios tiene Mimex? Bueno, esto lo han estudiado el CONACYT, el Instituto Salvador Subirán, que incluso los recomienda a los pacientes, y el Tecnológico de Monterrey. Tiene reconocimiento kosher por parte de la comunidad judía y también tiene reconocimiento en México y en Estados Unidos como un alimento orgánico, es decir, no tiene pesticidas, no tiene cosas que puedan estar añadidas al elemento totalmente natural. ¿Lo pueden consumir los niños? Claro, como es un alimento, lo pueden consumir los niños o los ancianos. Les comento que por ejemplo, mi mamá, y en la última etapa de cáncer que tuvo ya al final de su vida, que casi no comía, gracias al extracto de agave, ella tenía lucidez, estaba con energía, estaba con ganas de hacer las cosas. Esto puede ayudar mucho, por lo tanto, a las personas ancianitas que ya casi no comen, a las mujeres encinta, a las personas que están en silla de ruedas, que no tienen ejercicio. Por supuesto, esto les ocasiona tener estreñimiento. Tenemos varias personas que han dado su testimonio y lo mismo personas que ante las quimioterapias o radioterapias, gracias a que se ha fortalecido su organismo, no se les cae el cabello, no les dan náuseas cuando reciben estas quimioterapias o radioterapias. Así que entre estas otras cosas más, el extracto de agave se puede enviar a México, a cualquier parte de la ciudad, o Estados Unidos, donde lo piden muchísimo, porque allá se publicó en una página, la más importante a nivel científico, que se llama Nature, los estudios que tiene este extracto de agave, que incluso ayudan a la gente que tiene este problema de hígado graso. Recuerdo, no es un medicamento, hay que seguir con los tratamientos médicos en el caso de que los estén siguiendo, pero alimentarse también con Mimex. Así que, si ustedes están escuchando mi voz y me ven trabajar, es gracias a Mimex y por esta razón yo se los recomiendo. ¿Deseas obtener más información sobre el extracto de agave Mimex? Llama a los teléfonos de la parroquia de San Cosme y San Damián al 55 55 66 77 44 o al 55 5705 59 39. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y sur de los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre agradezco su atención. Y si ustedes tienen la oportunidad de venir a la parroquia de los Santos Cosme y Damián, pues van a poder gozar estas 3 esculturas que la semana pasada pudimos develar. Esculturas de una de las más importantes escultoras de España que se hicieron en honor especialmente de San José. Claro, también está la Virgen María y el Niño Jesús, pero en este caso tratamos de engrandecer la imagen de San José, que lamentablemente durante mucho tiempo ha sido empequeñecida. Así que si gustan venir a gozar de estas esculturas, los esperamos, los espero. Recuerden que yo celebro la misa de las 9 de la mañana y también a la 1:30 de la tarde. Y el curso de autoestima de 4 a 6 de la tarde. Gracias por su atención nuevamente y los teléfonos de la parroquia 55 55 66 77 44 y 55 5705 59 39. Los repito, 55 55 66 77 44 y 55 5705 59 39. Que Dios los bendiga y hasta el próximo domingo.
Resonancias de Fe. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.